agradezco mucho la invitación a participar otra vez en este conjunto tan creativo de conferencias que ha estado promoviendo Amla Polidori. Sin duda alguna, una artista que tiene una sensibilidad muy peculiar, comprometida no solo con el pensamiento crítico, sino con intentar abrir nuevas fronteras históricas a un tiempo de peligro. No para siempre es una obra que convoca a, en efecto, poner énfasis como en estos dos niveles de la definición del término crítica que ha tenido el pensamiento en la vuelta de siglo, poco más atrás y ahora, en nuestro tiempo, en el inicio del siglo XXI, pero por principio tiene que dirigirse la mirada al núcleo de lo que significó crítica en la teoría crítica. Podría decirse que crítica es un término que viene claramente de Kant. Por principio alude a un programa teórico dirigido a dar cuenta de las condiciones de posibilidad y de los límites de sujeto de estudio. En Kant esto significaba de la razón pura, la teoría del conocimiento. En Marx, la crítica de la economía política, vista así, sería el proyecto dirigido a dar cuenta de las condiciones de posibilidad y los límites de la economía política, del capitalismo. En Sartre, la crítica de la razón dialéctica tendría que estar dirigida a dar cuenta de las condiciones de posibilidad y de los límites de la dialéctica, que en Sartre es sinónimo de praxis, o sea, de la historia de la humanidad. Sartre está partiendo del grado cero de la historia de la humanidad, del grado cero de la historia de la civilización, pero también del tiempo de peligro que significa el nazismo alemán, el fascismo italiano. Pero sin embargo, si se definía así, el término crítica no se estaría en la esencia de lo que significa propiamente crítica en Horkheimer. Cuando Horkheimer escribe su libro sobre la teoría crítica, y claramente este es el fundamento que está presente en la dialéctica de la Ilustración, teoría crítica es el nombre de un horizonte de intelección dirigido a hacer la impugnación de la crisis de la civilización. Y la impugnación de la crisis de la civilización para Horkheimer significa la impugnación de Auschwitz. Se podría abrir un poco la mirada más y entonces tendría que decirse que es la impugnación además de Hiroshima. Se trata de dar cuenta de la situación límite a la que ha llegado nuestra era. Se trata de dar cuenta de la impugnación de la situación límite que vivió el siglo XX como el siglo de la barbarie. Porque si un siglo fue el siglo en el que las guerras jamás dejaron de suceder y solo cambiaron de lugar, fue precisamente el siglo XX, que en su devenir no hizo más que traicionar la promesa del progreso universalizable con el que nació. Una intervención como la de Horkheimer es una intervención de suma vigencia en el siglo XXI, porque de lo que se trata es de la impugnación en su tiempo del nazismo y hoy del neonazismo. En Estados Unidos, dos autores como Henri Giraud o John Bellamy Foster definen, sí, el proyecto teórico, el proyecto político, histórico-político de Trump como protofascismo, Giraud, como neofascismo, Bellamy Foster. Ahora que la ultraderecha se ha dotado de un soporte doble en Estados Unidos y en Europa, y tenemos no solo movimientos sociales, sino partidos políticos con programas abiertamente neonazis, esta formulación no para siempre, no a la barbarie, tiene que estar sin duda alguna entre nosotros. El fundamento nuclear de la intervención de Horkheimer, cuando define la teoría crítica, es la impugnación de la modernidad capitalista como una traición a la promesa del progreso, y entonces como la instalación de una devastación de la civilización, de una instalación de la barbarie, del peligro de la continuidad de la historia humana. Esto es teoría crítica. Nunca como el siglo XXI, una formulación como esta había tenido tanta vigencia. La tuvo en el siglo XX, la vuelve a tener duramente ahora. El título de la obra no
para siempre tiene que ser leído así, parece, por principio, como no a la barbarie, no a los bárbaros modernos. Si se lee así, entonces uno puede ver una evidente toma de posición de Horkheimer, de Adorno, de Marcuse, en contra de lo que cabe llamar el marxismo progresista, también en contra del discurso político liberal. Una intervención, por ejemplo, como la de Hannah Arendt, sería claramente visibilizada por un horizonte como el de Horkheimer en el Estado autoritario, como una perspectiva que de todos modos está entrampada en el mito del progreso, con todo y su sugerente definición del totalitarismo para referirse al Estado hitleriano como un Estado que tiene que concentrar en el poder ejecutivo todos los poderes del Estado para hacer valer una reorganización total, económico, político, cultural de Alemania, y desde intentar imponer el dominio total, no solo de Europa occidental y oriental, sino además de la URSS, y entonces así buscar disputar la hegemonía planetaria contra Estados Unidos. Con todo y lo sugerente que es el concepto de totalitarismo de Hannah Arendt, sin embargo, es un término que está viendo al nazismo hitleriano como una especie de relámpago que llega de fuera a la marcha de la modernidad capitalista a interrumpir su legalidad histórica regida por una tendencia indetenible al progreso económico y político universalizable. Para Hannah Arendt, después de la derrota de Hitler, Estados Unidos representa el lanzamiento del progreso universalizable. La modernidad americana es la plataforma de un progreso que deberá continuar. Una interpretación así es la que no estaría presente en Horkheimer, es la que no está presente en Dialéctica de la Ilustración, porque, para empezar, claramente un libro como Estado autoritario, que es un texto traducido al español por Bolívar Echeverría, quien puso en atención en la enorme relevancia del Estado autoritario como una especie de manifiesto político de la Escuela de Frankfurt, fue Bolívar Echeverría. Él lo tradujo inicialmente en la revista Palos de la Crítica número 1. Casi nadie sabía de ese ensayo, pero lo conocí porque él me lo regaló. Y luego, finalmente, Ítaca lo publicó como una importante presentación que elabora la pluma de Bolívar Echeverría. Un texto como este es un texto que no lee para nada la modernidad capitalista como sinónimo de progreso económico, como sinónimo de progreso político, como sinónimo de democracia, al revés. Justo lo que Horkheimer está haciendo ahí es leer la relación entre capitalismo y violencia como una relación indisociable. Y en todo caso, el Estado autoritario, que para él significa el Estado hitleriano, lo que hace es llevar al extremo, a una situación límite, esta relación indisociable, esta relación inextricable, capitalismo-violencia. La barbarie, los bárbaros modernos, serían justo aquellos que se encargan de imprimirle este sinsentido a la historia del siglo XX en función de personificar la legalidad que entrecruza progreso y devastación en la marcha de la modernidad capitalista. La formulación de Horkheimer va al revés de la ilusión liberal de que el capitalismo puede significarse un tiempo de paz. Horkheimer no está leyendo así las cosas. Hay claramente ahí una influencia muy benjaminiana. Cuando Benjamin formula que el estado de excepción se ha vuelto la regla, una lectura superficial fácilmente concluiría que esa era, al menos en los 30 gloriosos, en los 30 años de auge en la posguerra, una lectura carente de actualidad. Sin embargo, si se lee así, como una especie de instantánea de la historia, se bloquea entender lo que está en juego en una impugnación tan profunda como la que realiza Benjamin. El estado de excepción se ha vuelto la regla, constituye un apotegma que debe ser leído como una tendencia epocal, como la tendencia a hacer valer la barbarie moderna, como la tendencia a hacer valer la crisis de la civilización, y ahí la instalación de leyes para violar todas las leyes, que es como correctamente Carl Schmitt define lo que constituye la esencia del estado de excepción. En este sentido, una intervención como la de Horkheimer cuando habla de la teoría crítica es lo opuesto del mito del progreso en la sociología liberal, en Hannah Arendt.
pero también una intervención como la de Horkheimer, como la de Adorno, como la de Marcuse, es una intervención opuesta a la versión del mito del progreso que está en el marxismo progresista, tanto en el marxismo socialdemócrata como en el marxismo soviético. El marxismo socialdemócrata, este es el colmo, le atribuye a la modernidad capitalista estar regida por el progreso. Ellos leyeron al capitalismo como si fuera un tiempo histórico regido por la tendencia a un desarrollo de las fuerzas productivas que conducía a una metamorfosis espontánea e indetenible del capitalismo en socialismo. Esta fue la intervención de Bernstein, de Kautsky, de Hilferding. La ilusión de que en efecto a la historia le es inmanente un progreso, un sentido, y la salvación está garantizada. Bajo una forma diferente, el marxismo soviético hizo lo mismo, reeditó ese mismo discurso. El mito del progreso está en el marxismo soviético, con la ilusión de que si no al capitalismo, a la historia contemporánea, a la historia de la humanidad, le son inmanentes las leyes de la dialéctica, las leyes del desarrollo de las fuerzas productivas que garantizan la constante transformación de las relaciones de producción, de suerte que el tránsito de las relaciones de producción capitalistas a las relaciones de producción socialistas también está garantizado, y si hacemos lo que el Mesías Stalin ordena, el cielo deberá llegar más temprano. Una formulación como esta es un planteamiento que también rechaza profundamente Horkheimer, rechaza profundamente Adorno, rechaza profundamente Benjamin. Es eso lo que está en el fondo en juego cuando Benjamin dice que lo que hace falta es meterle el freno al tren del desarrollo del progreso, al tren que promete supuestamente llevarnos a un mejor porvenir. Esta ilusión que le imprime a la historia un sentido ineludible es la ilusión de discursos que están al servicio del poder contemporáneo, en una forma o en otra. El mito del progreso es justo el horizonte que impugna la teoría crítica. La teoría crítica toma posición en la impugnación contra Auschwitz, en la impugnación contra Hiroshima. El hombre unidimensional de Marcuse está impugnando a Estados Unidos, a la modernidad americana. Dialéctica de la Ilustración se concentra en la impugnación a Auschwitz. El hombre unidimensional se concentra en el cuestionamiento a la modernidad americana, a Hiroshima, a la modernidad atómica. Eso significa el hombre unidimensional, la modernidad unidimensional. La teoría crítica impugna la barbarie moderna, y en ese sentido, si algo dice la teoría crítica, es que la historia del siglo XX no fue la historia de un sentido. Cuando Bolívar Echeverría escribe su ensayo El sentido del siglo XX, un ensayo que casi nadie ha tratado con la atención que corresponde, en verdad lo que está haciendo es formular una ironía, porque para él, si algo fue el siglo XX, fue el siglo de las tinieblas, el siglo del sinsentido por excelencia. La escuela de Frankfurt, la teoría crítica, impugna Auschwitz, impugna Hiroshima, impugna al siglo XX como el siglo de la barbarie, no para desencantarse, ciertamente, con la posibilidad de imprimir un sentido libertario del porvenir, sino para arrebatárselo a aquellos discursos comprometidos con el poder contemporáneo y entonces asumir que el proyecto del progreso es rescatable, pero no bajo la ilusión de que hay un progreso inmanente a la historia contemporánea, a la modernidad capitalista o a la historia del siglo XX. Para que el progreso en todo caso pueda ser, los seres humanos necesitan comprometerse con imprimirle un sentido a contrapelo de la barbarie al porvenir, al presente y al porvenir. Esta es la perspectiva que está en juego, me parece, en esencia en la definición de teoría crítica en Horkheimer. Una intervención como la que realiza Nelly Adorno en Dialéctica de la Ilustración, para avanzar en esa perspectiva, lanza una crítica a la modernidad que en verdad termina convirtiéndose más ampliamente en una crítica a la occidentalidad. Esto es lo que busco demostrar al hacer el análisis comparativo de la dialéctica de la Ilustración y la poderosa lectura del Capital que inaugura Bolívar Echeverría en América Latina. La crítica a la occidentalidad introduce a una definición
polisémica del término ilustración. Si algo sucede en la dialéctica de la ilustración, es que ilustración no significa lo que regularmente entendemos por esta palabra. Para Adorno y Horkheimer, ilustración, por principio, es un término que da cuenta de una ambivalencia originaria en el proyecto de la civilización occidental. Es el proyecto de la civilización basada en la racionalidad instrumental. En eso captan muy bien la diferencia entre la civilización occidental y la civilización oriental, donde hay un principio de síntesis social, de cohesión humana, que no existe en la civilización occidental. Allí está centrado el proyecto civilizatorio en el objeto, en la racionalidad instrumental. Y en esa medida allí hay una ambivalencia. De un lado ven algo positivo, una dimensión positiva. En esto quizás nadie como ellos pudo entender el diálogo de Marx con Aristóteles. Allí hay una potencialidad positiva porque el desarrollo de la técnica que anhela, que apunta a convertirse en automática, sería la condición para intentar trascender la esclavitud entre los hombres. En la política, en contraste con Platón, Aristóteles se pregunta si sería posible la superación histórica de la esclavitud, y su respuesta es fascinante. Contesta, para que esto pudiera suceder, algo así como los trípodes de Festo, como las lanzaderas de Dédalo, tendrían que ser posibles en el mundo de los hombres, no solo en el mundo de los mitos. Apenas nos queja la posibilidad de algo así, siquiera la condición material, tecnológica, histórica, para que la superación de la esclavitud fuera factible. Esto es lo que hace que más elogie tanto a Aristóteles. Define a Aristóteles como el gigante de la antigüedad. Quizás fueron Adorno y Horkheimer quienes mejor pudieron entender este diálogo de Marx con Aristóteles. Pero esto que ya se empieza a bosquejar, que ya se insinúa en el nacimiento de la civilización occidental, al mismo tiempo está traicionado porque el proyecto de la racionalidad instrumental está embarcado en la dominación de la naturaleza y al mismo tiempo en la dominación del hombre. Y esto que empezó ahí, en Grecia y en Roma, llegó al extremo, llegó a su cumbre, llegó a la cumbre de la destrucción con Auschwitz. La Ilustración prometió trascender la esclavitud, llegó a la barbarie que puso en peligro la historia de la civilización, que trajo consigo la crisis de la civilización. Entonces, Ilustración también en Horkheimer y Adorno significa esto, Auschwitz, también significa la industria cultural del capitalismo, una industria que traiciona la posibilidad de que el tiempo libre se convirtiera en fundamento del desarrollo de un sujeto con mayores capacidades libertarias, que era lo que Benjamin había visto cuando hablaba del cine. El arte para Benjamin no era un complemento de la revolución, el arte para Benjamin era esencial porque ahí se producían los poderes utópicos de una nueva subjetividad histórica. Esto es algo absorbido por el capitalismo, Adorno lo supo señalar bien. El capitalismo se adelantó a la posibilidad histórica que Benjamin había visto en el arte, invadió la cultura, y la industria cultural del capitalismo pues se vuelve una industria cultural promotora del apocalipsis. Esto también significa ilustración, en dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, y aunque hay escepticismo, sin embargo, una formulación como la que está en Mínima Moralia, al preguntarse Adorno qué hacer con los nazis, si se les perdona, entonces lo que vendrá es el riesgo de la rendición de la barbarie, y si no, y se les asesina, entonces lo que vendrá es la duplicación de la barbarie en quien la impugnó. Esta formulación de Adorno, escéptica, debe de ser leída como un anuncio del riesgo de la rendición del nazismo alemán, pero, sin embargo, hay fisuras, hay esperanzas en la misma mirada de la teoría crítica de Horkheimer y Adorno, y por eso también Ilustración en ello significa la posibilidad de salvar a la Ilustración, de construir otro tiempo, de llevar el desarrollo de la técnica por otro sendero. Ilustración es un término que significa entonces muchos contenidos históricos distintos pero complementarios. La dialéctica de la Ilustración tiene esta virtud. Fue una muy acertada iniciativa de Ambra Polidori solicitarme que publicáramos el libro
el ensayo que yo le publiqué por primera vez a Bolívar Echeverría, de acepciones de la Ilustración, donde Bolívar da cuenta de todos los significados que se encuentran en esta complejísima obra de Adorno y Horkheimer. Sin embargo, con todo, el mismo horizonte de intelección de Horkheimer y Adorno genera una tensión, una polaridad ineludible que está allí en su perspectiva. Ya que, si bien, por un lado, están impugnando a la modernidad capitalista como fundamento de la barbarie, como fundamento de la crisis de la civilización, al mismo tiempo ellos introdujeron la formulación en la cual ya no es la modernidad capitalista, sino la modernidad en general, el fundamento de la crisis civilizatoria. Esta ambigüedad, me parece, no está en Walter Benjamin, no está menos aún en alguien como Ernst Bloch. En Walter Benjamin, al mismo tiempo que está una denuncia de esta radicalidad, el estado de excepción se ha vuelto la regla, una denuncia de una tendencia epocal. Al mismo tiempo que está eso, también Benjamin sabe ver debajo de lo más estrafalario, como la moda burguesa, debajo de los horrores de la técnica de la modernidad apocalíptica, Benjamin sabe ver la potencialidad de otra era. Lo que él llama la técnica lúdica, la segunda técnica, tiene que ver con una técnica en la que el juego es una referencia alegórica a que el poder material de la ilimitación pase del mundo de la imaginación al mundo de los hombres, al mundo de la historia, para transformar el porvenir. La técnica lúdica podría emerger si los seres humanos le imprimen un sentido a la historia y se apoderan de la creación de otro porvenir. Benjamin no está desencantado con la modernidad, sabe captar que en todo caso el estado de excepción emerge de la relación entre capitalismo y violencia, y que otra modernidad es posible contra la modernidad capitalista. En Ernst Bloch también así está la perspectiva, una expresión como una expresión como esta de Bloch al respecto de que la visión que tienen los nazis de la historia es una visión que intenta reducir todo al instante, al tiempo de la barbarie, pero que la historia no es solo este tiempo, que podría perfectamente desbordarlo. El principio de esperanza de Bloch tiene una perspectiva muy peculiar, porque Bloch escudriña la utopía en el arte, en la filosofía, en la religión, en la música, en la arquitectura, en los viajes, desde lo más atrás en la historia de la civilización. Lo ve cómo es que el anhelo de otro mundo viene desde la infancia de la civilización. Lo ve atravesar este anhelo, la antigüedad, el medievo, la modernidad, y si algo hace al rastrear la historia de los sueños, es intentar cultivar los sueños que se viven despierto. Su cuestionamiento a Freud, que pone el énfasis en los sueños nocturnos, o sea, tratar sueño como sinónimo de pesadilla, su cuestionamiento a Freud consiste en que Bloch pone el centro en los sueños diurnos, en los sueños que se viven despierto para intentar cambiar el porvenir. Y Bloch es muy consciente de que otra modernidad es posible contra la modernidad de la barbarie. Esto, entonces, una modernidad alternativa, está así claramente presente como proyecto de Bloch, como proyecto de Benjamin, y en esto su visión sobre lo que sería la razón crítica, la crítica dialéctica, histórico-dialéctica, es una visión que no tiene la ambigüedad que sí está en Horkheimer y Adorno. El libro, No para siempre, sí es un libro muy abierto, plural, es un libro que permite leer el significado de la crítica, el significado de la modernidad desde muy diferentes perspectivas, convoca un diálogo fraternal, a un diálogo de acercamiento entre todos nosotros y nuestros interlocutores, buscando intentar crear fisuras en un tiempo de peligro. Si algo resulta relevante en un tiempo de peligro como el siglo XXI, es intentar recuperar la discusión sobre el sentido.
Podemos cambiar la historia y podemos cambiar el porvenir. La historia no está condenada a ser esta historia realmente existente. La modernidad no está condenada a ser esta modernidad realmente existente. Otra era es posible, pero no vendrá de una inmanencia. El progreso no está adherido a la marcha de la técnica planetaria. Otra era es posible, pero para poderla hacer emerger hay que aprender a ver el futuro en los pliegues de nuestra época, en las orillas de nuestra época. Eso exige crear un nuevo tipo de subjetividad, una nueva subjetividad comprometida con los sueños y también comprometida con decirle no para siempre a la barbarie. El trabajo que Ambra Polidori llevó a cabo para producir esta muy bella obra, que además tiene, como ella lo mencionó, una configuración estética. Las páginas están hechas así. Se está hablando de la barbarie, pero al mismo tiempo está ahí simbolizada la música. Es como leer y al mismo tiempo que los símbolos aparezcan para hacer que se recuerde la música, como si se quisiera leer, intentando vivir de alguna manera algo así como lo quiso Beethoven, que estando sordo de todos modos oía. Oír los sueños es decisivo para intentar cambiar el porvenir. Muchas gracias. Bueno, pues con esta tercera intervención, que es maravillosa, podemos quizá dar algunos minutos para